Buenas tardes. Retornamos a nuestras actividades de Expo Calidad 2021, Colombia Mide y las regiones. Confianza en tus mediciones, calidad en tus productos. Precisamente vamos a hablar ahora de un tema que es muy especial para el sector agroalimentario, que es la acreditación. Vamos a hablar ahora de la acreditación y su contribución al sector agroalimentario. Pues les voy a dejar en compañía de Ramón Madriñán. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Organismos de Evaluación de la Conformidad, ASOSEC. Muy buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto en nombre de ASOSEC poder estar con ustedes en este importante evento que es en sí una celebración de un proyecto muy importante como Colombia Mida. Y bueno, estamos aquí para tener una conversación muy interesante sobre la relación de la acreditación y cómo contribuye al sector agroalimentario, y para eso tenemos unos inmejorables eh, panelistas. Tengo conmigo a Fidel Fernández. Él es doctor en metrología, es experto internacional senior del proyecto Colombia Mide, nos acompaña desde Venezuela, pero su corazón siempre está muy cerca a nosotros aquí en Colombia. Tengo a Mauricio Rodríguez, director técnico internacional del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, profesor de antes de estar en este puesto y profesor de todos nosotros ahora. También el ingeniero Carlos Quevedo, que es el director general del Instituto Nacional de Metrología, que es la autoridad encargada de darnos trazabilidad y asegurar la diseminación de mediciones a lo largo y ancho del país. Y tengo a Teresa Coco, que es la subdirectora técnica del laboratorio AgriLab, que es uno de los beneficiarios del proyecto Colombia Mide y que nos tiene, digamos, su visión y sus experiencias. Y bueno, creo que vamos a tener un final de tarde absolutamente espectacular. Muchas gracias a todos ellos por estar acá. A manera de abrebocas y para que podamos empezar a entender estos temas, le hemos pedido amablemente a Fidel Fernández que nos ayude con una presentación muy corta de unos 10 minutos sobre este tema. Y bueno, nadie mejor que Fidel para que nos ayude con esto. Eh, Pasemos entonces a hablar con Fidel. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Ramón, muchas gracias por la presentación. Es para mí, en primer lugar, un gran honor saludarlos, expresarles a todos los que están escuchándonos mis buenas tardes, desearles buenas tardes. También a todos ustedes, mis colegas que están en este foro y con quien voy a conversar, y tengo esta gran oportunidad de volver a hacerlo con más de uno de ustedes. Y finalmente quiero agradecer a los organizadores de este evento, porque ya por en los foros que he estado y por las retroalimentaciones de amigos y colegas, no es sin duda uno de los mejores eventos que he asistido, y es magnífico un poco para el cierre ya del año, ¿no? Entonces, de verdad que agradezco mucho esto y les envío mis mejores deseos para esta tarde. Vamos entonces a conversar, ¿no es cierto, Ramón? Sí, por favor, si quieres, porque yo sé que nos tienes lista una magnífica presentación, te voy a dejar que empieces con ella y una vez termines, seguimos con nuestro diálogo. Muchas gracias. Sí, fíjense, mi presentación va sobre la acreditación y su contribución al sector agroalimentario. Esta presentación me parece que es un tema súper importante. Me parece que también para el cierre de la tarde probablemente sea un buen complemento de muchas de las buenas presentaciones que se han dado.
En el mapa, en las imágenes que ustedes están viendo allí, voy a introducir el tema. Apenas en el mapa se ve, digamos, pero como ustedes ven hay unos puntos rojos allí, en donde podemos notar hacia Centroamérica en la zona del Amazonas y un poco hacia el este de Centroamérica, la zona que está hacia Guatemala, Honduras, cercana también a México, ¿no? Y resulta que estos puntos que ustedes ven allí marcados en rojo fueron los puntos que, según los académicos, fueron los primeros puntos en donde se originó la agricultura. Estamos hablando de unos 8.000, 10.000 años en la zona del norte de África, y estamos hablando de unos 5.000 años atrás en la región de América. La agricultura es sin duda una de las innovaciones que más ha tenido impacto en el desarrollo de la humanidad. Los historiadores le atribuyen una cantidad de consecuencias producto de la agricultura. Tal vez tengamos tiempo para desarrollar algunas de ellas, pero la principal de todas es la forma de producción y también de alimentación de los seres humanos. La agricultura es un hecho histórico, una de las innovaciones más importantes para todos nosotros, para todos los humanos. Por esa razón, nosotros, cada uno de nosotros, de una manera sencilla, tiene una idea de lo que significa la agricultura, dónde se desarrolla, quiénes son sus actores. Inclusive en algunos casos podemos tener una idea romántica de lo que es la agricultura, de sus productos, también de sus herramientas, de los equipos que utilizan y finalmente de muchos de nosotros que se benefician de sus productos. En la imagen que ustedes tienen a la derecha tienen una imagen, una representación muy antigua del norte de África en donde se ve una gran innovación en el desarrollo agrícola y es el arado y también producto de la tracción animal, el rendimiento que se dio a la agricultura. La agricultura entonces es un hecho histórico, digamos, muy arraigado en lo que es nuestras relaciones en el día a día de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros queremos precisar con exactitud los procesos que se desarrollan en el ámbito agrícola, cuando queremos precisar también los procesos que se llevan a cabo con los productos agrícolas, allí muchas veces no conocemos con exactitud cuáles son específicamente esas actividades, cómo se llevan a cabo y finalmente un punto que quiero introducir desde ya es cómo se lleva a cabo el establecimiento de la conformidad de los productos con requisitos establecidos. En este caso, ahí tenemos menos idea específica de cómo se lleva a cabo. La evaluación de la conformidad es un proceso que ha acompañado a la agricultura desde sus inicios. Uno de los procesos más importantes de la agricultura ha sido la domesticación de cultivos, lo cual requirió de un proceso de selección en el cual era indispensable tener claridad de qué cosas se quería alcanzar. De esta manera volvemos sobre el tema de la evaluación de la conformidad. La domesticación de cultivos implícitamente llevó la conformidad con un requisito, con un deseo establecido de la característica del producto que se estaba, digamos, domesticando. En este caso, muchos vegetales, como ustedes lo ven en la figura de abajo, que son muy conocidos para nosotros, pues han sido domesticados en este proceso en donde se evaluaba el producto y donde se hacía una especie de reciclaje para conducir finalmente hacia unas características establecidas. Es menos común, pero más actual, pensar en las dimensiones, por ejemplo, como tenemos en la imagen de la derecha, en las dimensiones, por ejemplo, de un producto, en este caso del aguacate o de tipos de aguacate. La evaluación de la conformidad es un elemento entonces que ha acompañado de una manera primitiva, si ustedes quieren, a la agricultura y a la consecuencia de la agricultura o al producto que se manifiesta luego de la agricultura, que es el proceso que nosotros conocemos como la parte industrial o agroindustrial de todo este proceso. La evaluación de la conformidad actualmente se lleva en distintas etapas. Algunas de ellas son muy específicas, algunas de ellas están establecidas en documentos normativos utilizando instrumentos de medida.
No obstante, hay que tomar en cuenta que la agricultura y la agroindustria, y la agricultura también, obviamente, son procesos también que tienen elementos culturales, sociales, que tienen elementos también que están asociados muy fuertemente a la región donde se desarrollan. Esto quiere decir que el término de evaluación de la conformidad, como lo conocemos modernamente, muchas veces no es conocido y se aplica de una manera, digamos, espontánea, digamos, sencilla en estas regiones donde se lleva a cabo la agricultura, tal vez como se hace desde hace muchísimo tiempo. ¿Quién es un evaluador de la conformidad? Un evaluador de la conformidad es todo aquel que determina que un producto cumple un requisito o un requerimiento específico, dependiendo de la medición, como fuente principal de información. Es interesante destacar que este concepto de la medición frente a características es un concepto más bien moderno, aunque la agricultura acompañó el desarrollo de la metrología. La metrología y la agricultura probablemente tuvieron desarrollos paralelos en tanto que se necesitaba medir, sobre todo para el comercio. Un evaluador de la conformidad es aquel que comprueba la conformidad con límites especificados en el caso de que una cantidad se mide y que el valor resultante o el conjunto de valores resultantes se compara con un intervalo de tolerancia. Esto es lo que nosotros clásicamente llamamos la evaluación de la conformidad de la manera actual como la vemos. Para ir apuntando hacia el tema que nos lleva el día de hoy, ¿quiénes son evaluadores de la conformidad nato? Bueno, los laboratorios de ensayo y calibración forman parte de ese sistema de evaluación de la conformidad y estos, al estar acreditados, garantizan la competencia necesaria para las mediciones confiables. Además de eso, indiscutiblemente, y como ya hemos establecido y lo han comentado ya en varias de las presentaciones del día de hoy, son la base indispensable para la evaluación de la conformidad y finalmente para la calidad del producto. Yo le quiero ahora apuntar hacia tres elementos que estuve haciendo una investigación que no es ni exhaustiva ni es robusta, porque involucró revisar cómo es la evaluación de la conformidad, cómo es la acreditación en diferentes regiones del mundo. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es una especie de síntesis de tres puntos que encontré que son importantes de considerar al momento de ver cuál es el impacto de la acreditación en la agroindustria. El primer punto que les quiero comentar es el aspecto territorial. ¿Cómo están estos servicios de evaluación de la conformidad que están asociados a la acreditación desde el punto de vista territorial? ¿Qué es lo que he encontrado? Que los organismos que ofrecen evaluación de la conformidad, piensen por ejemplo en laboratorios de ensayo y de calibración, están concentrados fundamentalmente en las capitales económicas de los países. Aquí les voy a presentar un número aproximado y es que en general los servicios de evaluación de la conformidad están en un 80% disponibles en un 20% de los territorios. Esto lo encontré en diversos países, en diferentes regiones del mundo, investigando un poco los laboratorios que se presentan para la parte industrial. Entonces tenemos que esta oferta está en un aproximado de un 80-20, una regla que conocemos de otros ámbitos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que esto implica? ¿Qué es lo que implica este aspecto territorial y cómo incide esto en la oferta para la evaluación de la conformidad? En la disponibilidad, los costos logísticos son elevados, dificulta esto la incorporación eficaz de estas actividades en los procesos agroindustriales. Entonces, este es un tema a preguntarse. ¿Cómo es el aspecto territorial? ¿Cómo está esa oferta territorial para la evaluación de la conformidad a nivel de la agroindustria? El otro elemento que quiero comentarles es el elemento del aspecto técnico. En el aspecto técnico lo voy a dividir en dos partes, dirigiéndome ya hacia los laboratorios de ensayo y de calibración. En el caso de los laboratorios de ensayo, encontré que aproximadamente en un porcentaje que es del 50%, están fuera de las capitales, es decir, hay un 50% aproximadamente de los laboratorios, este porcentaje baja un poco en algunos países, sube un poco en otros, que está disponible fuera de las regiones capitales, es decir, está más cerca
de los centros que lo requieren en la agroindustria. El otro elemento que encontré con los laboratorios de ensayo es que estos laboratorios algunos de ellos están acreditados y van en el proceso de acreditación, pero han sido laboratorios cuyas características misionales es la agricultura. Esto es, son laboratorios que pertenecen a ministerios, a institutos de investigación en algunos casos, algunos departamentos en universidades, pero no necesariamente se corresponden a las necesidades modernas o actuales del sector agroindustrial. Este es otro punto a tener en cuenta entonces cuando nosotros hacemos un análisis de la oferta de la acreditación de estos organismos evaluadores de la conformidad al momento de brindarlo a la industria. Es decir, no están alineados muchas veces con las necesidades de la industria. El otro elemento, pasando a los laboratorios de calibración, es que estos laboratorios de calibración en muchos casos es la consecuencia de laboratorios, son laboratorios que han visto en la agroindustria una oportunidad y han derivado de otras actividades clásicas de la metrología hacia la agroindustria. Una de las de lo que también podemos ver allí es que las magnitudes que ellos atienden son típicamente las magnitudes clásicas, masa, en algunos casos, por ejemplo, se van hacia la parte de humedad, también el tema de temperatura. Naturalmente, la parte dimensional en algunos casos también juega un papel importante, pero muchas veces no tienen todos los servicios ni la trazabilidad metrológica para algunos aspectos que son importantes en la agroindustria, dado que estos servicios no están plenamente dirigidos hacia esas necesidades, solamente en una parte pequeña. El otro aspecto, y con este termino los tres aspectos que les quiero dejar para su consideración, es el aspecto de la competencia técnica. La cantidad de profesionales que están dedicados, involucrados de manera, digamos, elevada, digamos, con los servicios a la agroindustria, no está en proporción con otros servicios industriales, con otros servicios que se dan en otros sectores industriales. Es decir, hay una desproporción allí. Este es otro elemento que hay que considerar también al momento de establecer la oferta también de personal de competencia técnica para este sector. Finalmente, uno de los elementos que hemos visto, digamos, es el elemento del desconocimiento de la infraestructura de la calidad, de la metrología, de la acreditación en estos sectores agroindustriales. Hay un desconocimiento del personal que ya está dentro de estas, vamos a decir, de estas actividades y desconocen muchas veces estos temas que llegan casi que de imposición cuando tienen necesidad de acceder, por ejemplo, a nuevos mercados o de responder a exigencias, por ejemplo, que hacen los que compran estos productos. Estos son tres elementos que encontré. Hice una revisión, digamos, no es robusta, no es exhaustiva, de varias regiones del mundo, digamos, en donde encontré que esto podría ser los tres elementos que son una especie de los retos que tenemos de la acreditación para el sector de la agroindustria. Con estos tres puntos que dejo a su consideración, me pregunto ahora, ¿cómo es en Colombia? Entonces, conversamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel, por esa presentación llena de ideas, de retos, de diferentes, digamos, elementos que yo creo que nos van a permitir iniciar un diálogo fructífero en esta Colombia Mide, que es un proyecto del PTB, el Instituto Nacional de Metrología y Contec. Claramente, pues nos quedan inquietudes, nos quedan algunas preguntas, algunos temas que quisiéramos discutir. Yo quisiera invitar aquí a la pantalla a Mauricio Rodríguez y al director general del Instituto, ingeniero Carlos Quevedo, porque yo quisiera iniciar con una pregunta para ellos. Sin perjuicio de que Fidel podemos interactuar cuando lo consideres conveniente. La pregunta es para ellos dos,
la siguiente. ¿Qué está haciendo actualmente su organización, el ONAC y el Instituto de Metrología, según corresponda, para contribuir o fomentar la acreditación de laboratorios que puedan ofrecer servicios a los productores del sector agroalimentario? ¿Y qué tan lejos estamos de lo que nos ha presentado Fidel? Y no sé, voy a hacer dos preguntas, pueden escoger la que prefieran. ¿Qué nos pueden compartir sobre el proceso de acreditación que adelantó el proyecto Colombia Mide para 7 laboratorios que prestan servicios a las cadenas productivas de cacao y aguacate Hass? No sé cuál de los dos quiera iniciar primero. Ingeniero Carlos Andrés, muy bienvenido. Ramón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, el gusto es mío. Okay, Imagínate que estamos aquí en este maravilloso panel donde hemos tenido esta presentación de Fidel y tenemos estas preguntas. Claro que sí. Vale, Ramón, muchas gracias. Un saludo especial a Fidel. Gusto verte. Espero que estés muy bien. Igual, Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, claramente desde el instituto, claro, quise tomar la vocería porque cuando me hablan de acreditación es un tema más de competencia de la ONAC. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Metrología y el Subsistema Nacional de Calidad, y el Instituto como pilar de esta infraestructura de la calidad, claramente también aporta a esa pregunta que tú haces. ¿Cómo desde el Instituto fomentamos o ayudamos en el proceso de acreditación de laboratorios, en especial para estas dos cadenas de valor o incluso para otros sectores? Claramente el instituto, desde su rol, obviamente presta el tema de trazabilidad metrológica, vital para que los laboratorios puedan ser acreditados dentro de su proceso y cumplimiento de requisitos normativos. Eso sería un primer ejercicio. Un segundo, y que también salió de este proyecto, es el tema de las guías de calibración que se generaron a nivel de humedad en granos y cereales, a nivel del área química. Es un ejercicio que esas guías le va a permitir a los laboratorios tomarlas como base para usarlas en el proceso ya sea de calibración o de ensayo. Claramente es un soporte técnico a su proceso de acreditación. Obviamente el instituto también, desde su ejercicio de capacitación continua en diferentes temas técnicos específicos o de evaluación de la conformidad, también es una base para que los profesionales de diferentes laboratorios puedan formarse, obtener mayor competencia técnica y claramente atender los procesos de acreditación que sabemos muy exigentemente realiza ONAC con el fin de llevar a cabo la acreditación en 17.025. Y finalmente un trabajo mancomunado con ONAC es claro en este proceso. Una articulación entre el INM y ONAC nos permite identificar necesidades de los sectores, nos permite identificar en qué elementos podemos trabajar conjuntamente para que sea más fácil llegar al proceso de acreditación. No acreditarse porque como sí tiene, de por sí ya es un ejercicio exigente que debe cumplir con los estándares internacionales, pero que sí desde el apoyo que estas dos instituciones pueden dar, pueden generar obviamente políticas o directrices para que se facilite el proceso de acreditación de diferentes organismos evaluadores de la conformidad, en este caso laboratorios de calibración y ensayo. Entonces, claramente, el trabajo articulado entre las dos organizaciones permite y permitirá eso. Y, como te decía, claramente en el tema de trazabilidad de la medición, de prestación de servicios de calibración a los patrones de diferentes laboratorios, en el tema de ofrecer materiales de referencia certificados para garantizar las mediciones químicas de laboratorios de ensayo, en temas de capacitación, en temas técnicos y de evaluación de la conformidad, y obviamente en una asistencia técnica o acompañamiento a los laboratorios que así lo soliciten al instituto para lograr con éxito el proceso de acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación. Perfecto, muchas gracias por esa visión sistémica que nos presenta ingeniero Carlos Andrés. Quisiera complementar esa muy buena respuesta con la visión del ONAC, del Organismo Nacional de Acreditación,
de Colombia. Entonces quisiera también darle la palabra a Mauricio en relación con estas preguntas que acabamos de formular. Muchas gracias, Ramón. Muy buenas tardes, compañeros del panel, buenas tardes, y todos los que nos están escuchando. Qué bueno poder estar acá con ustedes. Para UNAC siempre es muy importante poder participar en estos eventos y poder presentar lo que estamos haciendo. Bueno, respecto a la pregunta, lo primero que puedo decir es que para UNAC, en términos misionales, la promoción de la acreditación, así como prestar los servicios de acreditación, pues es el core de lo que hacemos. Está en nuestro ADN fundamental. Así que siempre estamos en búsqueda de escenarios favorables para que la acreditación llegue a todos los rincones de las cadenas productivas. Cuando hablamos del sector agroalimentario, ¿cierto? Así como muchos otros sectores, pues aplican esas mismas políticas estratégicas, como son todo el trabajo que estamos llevando para hacer que el proceso de acreditación sea mucho más rápido, porque estamos seguros que las cadenas productivas necesitan organismos que más rápidamente puedan demostrar el cumplimiento de requisitos, y porque eso también va a estar asociado a una reducción de costos. Si logramos reducir los costos de todos los eslabones de la cadena del sector productivo, estamos seguros que el producto final va a ser mucho más asequible al mercado. Aquí estamos hablando aquí puntualmente del cacao y el aguacate. Si hacemos que la cadena sea muy costosa y muy demorada, va a repercutir efectivamente en el precio de los productos y no van a ser competitivos. Cuando hablamos también del sector agroalimentos, pues por fortuna hoy tenemos unos esquemas que ya llevan trabajando hace bastante. Solo para que tengan una idea, los esquemas de laboratorios están por 5 laboratorios al punto de alcanzar los 500 laboratorios al cierre de este año, que es una cifra muy importante para el país, ¿cierto? Y eso también nos hace tener un compromiso de cara al sector laboratorios, y es mantener las capacidades para poder prestar los servicios. UNAC ha venido afinando acuerdos con otras entidades para que podamos garantizar capacidades locales de evaluación o capacidades con recursos internacionales. Para ciertas magnitudes, para ciertos sectores, si tenemos que traer expertos de otros países, pues tenemos ya la disponibilidad para que el sector no quede, digamos, de alguna manera en stand-by mientras la evaluación de la conformidad logra tener la capacidad. Lo que tratamos siempre de estar un paso adelante con esto. Adicionalmente, estamos trabajando en muchas optimizaciones para hacer que los costos del servicio, costos directos y costos indirectos, pues se reduzcan. Los costos directos son los costos propios de la evaluación, del equipo evaluador, la administración de la acreditación, pero también hemos visto todo el tema de la virtualidad, ¿cierto? El entorno remoto como una alternativa que logra reducir costos de desplazamiento, costos logísticos, reduce riesgos asociados a seguridad y salud en el trabajo para muchos entornos de la evaluación, que no solamente llegaron en el marco de la pandemia, sino que por causa de la pandemia llegaron, pero que estamos seguros van a seguir disponibles dentro de nuestro portafolio. Estamos viendo cómo hacemos las adecuaciones de esto de cara a algunos requisitos internacionales para que la alternativa remota se mantenga durante todos los ciclos de acreditación, alternado con algunas actividades presenciales. Esto también va a generar reducción en los costos que van a redundar en que la cadena pues, de valor de esos productos pues, sea más competitiva. Y estamos adoptando una última estrategia, tal vez no de despliegue general, pero sí de despliegue puntual en algunos esquemas, y es ser un puente, un conector entre la oferta y la demanda. Nos hemos dado cuenta que en muchos aspectos, por ejemplo, cuando se crean regulaciones, se consulta a UNAC y nos dicen, es muy frecuente que nos dicen, veas, hemos estado revisando el directorio oficial de acreditados y no habría cómo hacer esas mediciones. Muy posiblemente no podemos sacar esa regulación. Entonces ahí estamos tratando de hacer una conexión entre los laboratorios que si bien hoy no tienen esas capacidades acreditadas, tienen las técnicas, tienen los equipos, ya tienen el desarrollo, para que el regulador no vea en esto una limitante, sino que efectivamente gestione la demanda para que la oferta realmente esté debidamente soportada. Porque una reflexión que hemos tenido en los últimos días es que si no logramos equilibrar la dimensión económica en toda la cadena de valor, viendo a los laboratorios como parte de la cadena de producción, de la cadena productiva y no como una cadena aislada de evaluación de la conformidad, si los desarticulamos efectivamente, pues no vamos a generar que sea rentable para todos los de la cadena. Y es que, en efecto, no todos hacen esto con fines misionales. Gran parte de la evaluación de la conformidad está desarrollada por privados. Y si no logramos hacer que se conecten para que la demanda jale la oferta, pues efectivamente los sectores no van a surgir, no van a tener esas capacidades. Eso es un tema en el que hemos estado últimamente como metidos, analizándolo. Eso lo estamos articulando con el trabajo con los reguladores y con eso estamos logrando que de alguna forma u otra podamos representar a nuestros laboratorios, a nuestros organismos de evaluación de la conformidad, para que se aproximen mucho más
la demanda a la oferta y hacer sostenible lo que tiene que ver con el cumplimiento y la calidad en todas las cadenas productivas. Muy bien, muchas gracias a Mauricio por ese mensaje que yo creo que se complementa perfectamente con el que nos dan desde el Instituto Nacional de Metrología. Yo quisiera aprovechar y hacerles algunas preguntas. Claro, digamos, todos los temas de exportación y sobre todo la exportación de agroalimentos están en el centro de la discusión pública. Hoy en día hay que escoger el candidato presidencial que uno quiera y empieza a encontrar esos elementos. Pero yo creo que aquí hay que pensar en qué estrategias pueden implementarse para promover esa oferta de laboratorios acreditados en ensayos y mediciones que requieren las cadenas del sector agroalimentario. Y me pregunto, ¿qué vacíos ha logrado llenar el proyecto Colombia Mide? Que entiendo que son muchos. Y que, digamos, fueron desarrollados, entre otras, por el Instituto Nacional de Metrología, que lo tenemos acá con nosotros. Y tal vez una colita final, una pregunta final a esas dos, y es, ¿qué tan sostenible es esto que estamos haciendo? ¿Quién me puede ayudar con estos temas? ¿Quién quiere lanzarse al ruedo primero? Director, por favor. Ok, Ramón, muchas gracias. Bueno, digamos que aquí, y tomando un poco lo que decía Mauricio, es importante para poder generar oferta a laboratorios acreditados, exista la demanda como tal de esos servicios para que podamos tener un trabajo conjunto y que sirva. En ese sentido, el instituto venimos trabajando desde la Subdirección de Servicios Metrológicos para un proceso de proyección regional el próximo año, en el cual, de una vez les cuento primicia, estamos trabajando con otras entidades también del sector como Colombia Productiva, con el fin de generar foros regionales de metrología en los 32 departamentos. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar brechas o necesidades a nivel de metrología, a nivel de infraestructura, a nivel de laboratorios, a nivel de mediciones específicas en las diferentes regiones. Tenemos un país muy rico en diferentes temas, sectores agroalimentarios, pecuarios, etcétera, que requiere ser identificado, evaluado y por lo tanto nos permitiría identificar una demanda que actualmente no del todo conocemos. Entonces, en ese sentido, el instituto sí tiene esa estrategia de ir a las regiones, conocer de primera mano las necesidades, las brechas que puedan existir y poder identificar en dónde, así como se hizo con las cadenas priorizadas de cacao y aguacate, cómo poder fomentar y desarrollar la infraestructura de la calidad en estos sectores y desde el instituto obviamente hacer el acompañamiento, la asistencia técnica correspondiente, los procesos de capacitación y por qué no generar productos nuevos como el que se hizo a nivel de material de referencia de cadmio en cacao o de plaguicidas en aguacate, en otras cadenas productivas o en otros sectores, y de esa forma claramente alimentar el ejercicio de nuevos laboratorios de calibración y ensayo que para que demuestren su competencia se daría tácitamente un ejercicio de acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. Entonces yo creo que esta estrategia la vamos a poner en marcha. Y también tenemos otro ejercicio, y es que el instituto claramente tiene unos recursos limitados, tanto en personal como recursos de presupuesto. Y va a ser difícil poder cubrir la oferta general de ensayos de aptitud, por ejemplo, sobre todo en un tema que es tan infinito en posibilidades. Entonces, hemos detectado una buena estrategia, y es, por ejemplo, ya hablamos con el Instituto Nacional de Salud, y lo que queremos propender es que ellos sean los productores del material de referencia o de que se envía para PICAP, que es utilizado a nivel de laboratorios físico-químicos de agua potable. La idea es que ellos se vuelvan productores de ese tipo de material, que ellos se acrediten con ONAC, y nosotros lo que hacemos es un acompañamiento técnico y un servicio de medición para garantizar que ese material que se está viendo a comparar esté bien caracterizado.
De asimismo, estamos haciendo contactos con el Instituto Sinchi de Biodiversidad en el Amazonas, estamos hablando también con el ICA, estamos hablando bien con Agrosavia, en el sentido de que seamos nosotros los promovamos que distintos actores públicos o privados sean quienes ofrezcan los servicios directamente de ensayos de aptitud o productores de materiales de referencia y que nosotros seamos los que los acompañamos. De esa forma, claramente irá hacia un proceso tácito de acreditación porque ellos querrán demostrar su competencia técnica y así asegurar todo el ejercicio de calidad dentro de las diferentes cadenas de valor que tenemos en el país. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas noticias. Paso la palabra a Fidel, que nos quiere complementar en algo estas preguntas que hemos formulado. Muchas gracias, director. Bueno, yo en primer lugar suscribo, bueno, lo que ha dicho Mauricio y Carlos Andrés son simplemente, vamos a decir, elementos acertados. Desde mi punto de vista, Colombia tiene enormes fortalezas en el ONAC y en el Instituto Nacional de Metrología. Esas fortalezas deben mantenerse en el tiempo y también hacerse crecer de forma tal de que estén disponibles para la agroindustria. Pero hay un tema allí que es el tema de la demanda. Efectivamente, como lo nombró Mauricio, el tema de la demanda a nivel del sector agroindustrial es sumamente importante. Yo cuando hice la presentación, yo pensaba cómo podía introducir el tema de la agroindustria, de la agricultura. Y es que la agricultura es muy singular, no es igual que otros sectores industriales, porque hay muchos elementos culturales, hay tremendamente arraigos geográficos, hay cuestiones sociales que están involucradas en el tema de la agroindustria. Entonces, llegar a ese productor, a esa persona que está directamente en contraste con el suelo, haciendo crecer ese producto, es una tarea que necesita y requiere de políticas nacionales de forma tal de que esas brechas, digamos, que existen, que muchas veces son de comunicación, muchas veces son de información, porque muchas veces estas personas que están en estos sitios, algunas veces inclusive geográficamente remotos, no conocen de las ventajas de la infraestructura de la calidad, no conocen de las posibilidades que ofrece el ONAC o de la trazabilidad metrológica que ofrece el INM. Entonces, allá hay un reto sumamente importante. El otro reto importantísimo también es cómo revertir esa proporción que no es virtuosa de oferta muy concentrada en muy pocas zonas regionales y tratar de que esa oferta de alguna manera llegue a aquel que la requiere. Esos son dos retos que me parecen sumamente importantes y son dos elementos que el proyecto Colombia Mide incidió de manera exitosa. Es decir, fue directamente a donde los productores y le presentó lo que es la infraestructura de la calidad, entre ellos la acreditación. Fue donde en las cadenas productivas directamente y se verificaron cuál era su conocimiento de la infraestructura de la calidad. Y allí se incidió también con el tema de la formación. Pero no solamente eso, allí ya se intervino de manera más técnica, generando normas, generando buenas prácticas, generando también materiales de referencia, generando también procesos de medición que fuesen, digamos, los que requieren estos sectores industriales. Creo que hay que hacer una especie de conjunción entre estos elementos muy, digamos, de las capitales para tratar de que también lleguen a las regiones y que las regiones entonces a su vez respondan solicitando estos servicios que perfectamente en Colombia están desarrollándose y pueden seguir desarrollándose. Gracias. Muy bien, perfecto. Hemos visto la opinión de las instituciones del proyecto, pero o sea, para nosotros es supremamente importante tener la perspectiva del laboratorio, porque el laboratorio está ahí al frente del cañón mirando todas las situaciones que se le van presentando. ¿Qué nos puedes decir en relación con estos temas que estamos debatiendo? Sí, muchas gracias. De verdad que yo me siento muy complacida de sentir como tan alineadas las visiones de todos los que estamos en este panel, porque efectivamente de lo que está hablando Mauricio, de lo que está hablando el ingeniero Carlos, de lo que está hablando Fidel, es las cosas que vivimos día a día cuando estamos prestando los servicios o cuando estamos organizando nuestros portafolios de servicios
o cuando estamos tomando la decisión de con qué variables nos vamos a acreditar y qué alcances son los que realmente nos van a permitir ampliar pues nuestro negocio y hacer un gana-gana con los productores. Como bien lo decía Fidel, el sector de la agricultura es un sector muy tradicional, ¿cierto? Es un sector que tiene sus arraigos, sus pensamientos, sus formas de analizar las cosas, y creo que una cosa que es muy importante para poder fortalecer esa demanda o esa oferta de laboratorios acreditados es que haya demanda. Es que realmente aquellos que utilizan, que producen todos los días, aquellos que comercializan, aquellos que acopian, identifiquen en la medición y en los ensayos una ventaja competitiva. Realmente identifiquen en esos elementos herramientas que le permitan tener mejores resultados, tener una mayor rentabilidad en sus productos, ser más competitivos en mercados nacionales e internacionales. Y cuando llegamos realmente a los productores y a toda la cadena con esa información y les decimos, oiga, en Colombia tenemos cómo hacerlo, en Colombia tenemos laboratorios que se han formado, tenemos un Instituto Nacional de Metrología que está involucrado con fortalecer esas competencias metrológicas, tenemos un organismo de acreditación reconocido internacionalmente que nos va a avalar ese trabajo, esas competencias de esos laboratorios, pues creo que ya la dinámica puede empezar a cambiar. El hecho de que los servicios estén concentrados precisamente en el centro del país es efectivamente consecuencia de sentir que es acá donde hay mayor afluencia, digamos, mayor demanda, donde hay más gente que lo necesita, pero claramente sabemos que en muchas regiones del país la necesidad está completamente desatendida. Y probablemente si esa demanda crece allí, si hay más sectores agrícolas que dicen, oiga, traer mis muestras desde el Urabá antioqueño, mandar mis muestras por allá desde el Casanare, traerlas desde el Amazonas hasta Bogotá para que usted me las analice, pues ahórreme ese viaje y montemos una sede acá y hagamos un ejercicio colaborativo para que podamos hacer esos ensayos en este sector, pues obviamente van a empezar a movilizar este tipo de mercado. Yo realmente creo que el proyecto Colombia Mide lo hizo de una manera muy acertada. O sea, arrancó con un ejercicio de identificación. Yo participé en las primeras mesas de trabajo donde hicimos aproximaciones con todos los sectores. O sea, estaban los productores, estaban los centros de acopia, estaban los transformadores, estábamos los laboratorios. Y uno podía ver que la necesidad no es solamente del laboratorio que mide y hace ensayos, sino desde el que pesa la carga, ¿cierto? Desde el que lleva el bulto, desde el que acopia, y todos necesitábamos medir y medir bien. Y fue muy, muy interesante en esas mesas de trabajo ver la necesidad de la gente, ver que el instituto podía dar herramientas para solucionar esas situaciones. Y capacitación y entrenamiento tuvimos muchísimo por parte de especialistas del país, que me parece muy valioso poder decir, oiga, aquí tenemos gente con la formación y con la capacidad para generar esas fortalezas, llevar eso a documentos normativos de la mano con el ICONTEC, que es como esa materialización de poder transferir el conocimiento y decir, bueno, definitivamente esto no solo queda para los que estuvimos hoy aquí en el proyecto, sino que queda para todo el que quiera venir y hacer uso de este bien, que es un bien público al final, el conocimiento. Y poder cerrar con ejercicios de acreditación como los que estamos haciendo, realmente me parece que fue un proyecto muy bonito, muy completo, muy íntegro, y que creo que lo que debe hacerse es ampliarse a los otros sectores, definitivamente. Muy bien, Teresa, muchísimas gracias por ese testimonio. Yo creo que sí, que es muy importante entender que necesitamos es más de esto, que esté en más regiones, de manera que pueda ser utilizado, porque lo que no se mide no se mejora y tampoco se comercializa. O no se comercializa el precio que corresponde. Mauricio, ¿algo para agregar? Bueno, creo que todos estamos conectados y armonizados. Yo siento que el SICAL como sistema, no como subsistema, sino como sistema, está dando cada vez pasos mucho más grandes en términos de armonización. Tenemos una gran comunicación con todas las entidades, pero también tenemos que, o por lo menos una reflexión nuestra como NAC, es que en nuestro pilar hay un esquema bien bonito gráfico que viene como el PTB, donde muestra como las columnas del SICAL. Yo siempre he dicho que la columna que corresponde a la evaluación de la conformidad no es ONAC solo, es ONAC y sus organismos evaluadores de la conformidad. Por eso estamos como montados en esta estrategia de hacer esa conexión, como lo decía, entre oferta y demanda. ¿Y por qué hemos llegado a esa reflexión? Primero, porque hemos visto cómo muchas veces se crean capacidades hoy y al año están reduciendo las capacidades porque no tuvieron
un solo servicio prestado. Y es muy triste ver la inversión, ver todo lo que pasa y pensar que de pronto ha faltado elementos de promoción y de conexión de oferta y demanda para que eso no suceda. Nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos una información que la recopilamos de manera indirecta por solicitudes, llamadas a nuestro call center, y no la estábamos como aprovechando. ¿Y esa información cuál es? Es contarle a los sectores, a los esquemas de acreditación, cuáles son los servicios que están pidiendo y de pronto en dónde los están pidiendo. Ese va a ser como nuestro aporte para tratar de conectar la oferta con la demanda. Hemos empezado a hacer unos meses de trabajo con los esquemas. La primera mesa que tuvimos con todos los esquemas, pudimos llevar para algunos esquemas una información que a manera de ejemplo hacía lo siguiente. Logramos identificar en dónde estaban los laboratorios de ensayo y logramos identificar en dónde estaban los laboratorios de calibración. Y nos dimos cuenta que las concentraciones, pese a que el análisis que hizo Fidel al comienzo es muy cierto, pero había más laboratorios aproximándose de ensayo, un poco más aproximados a terrenos productivos, y los laboratorios de calibración no se estaban acercando a los laboratorios de ensayo. Entonces, hacía que calibrar un instrumento cueste más de lo que tenía que costar, porque implicaba enviarlo, el riesgo de enviarlo y devolverlo. Entonces, si nuestros laboratorios de calibración tienen una georreferenciación de dónde está la demanda, podrían tener productos que, si bien no implique una sucursal, pero puede implicar un aseguramiento de una cadena de custodia de esos instrumentos mucho mejor. Creemos que si hacemos eso desde los sectores productivos hasta los laboratorios de ensayo, vamos a poder también tener algunos panoramas que le va a permitir a los organismos ubicar a dónde tienen que llegar. En eso ya empezamos a trabajar. Como lo digo, no era información misional, digamos, sino que empezamos a darnos cuenta que la teníamos. La teníamos por consultas, por peticiones y por los mapeos que estamos haciendo ahora, y es graficando la ubicación de los laboratorios. Cuando uno llega y hace eso, pues encuentra grandes vacíos, ¿no? Pero los ensayos de aptitud es un esquema que definitivamente hoy no tiene la oferta que debería, pero sí tenemos la demanda. Estamos creando un esquema nuevo que es materiales de referencia, proveedores de materiales de referencia, y estamos seguros que desde el comienzo queremos hacer esa identificación para que los que quieran ingresar al esquema puedan tener la información de a dónde tienen que ir. Y el otro componente que ONACI está trabajando es en la difusión, ¿sí? Estamos seguros que un cliente informado siempre va a generar demanda, ¿sí? Cuando digo el cliente informado es aquel que entiende realmente lo que implica un servicio de evaluación de la conformidad. Y es que esto hay que generarlo como una cultura de país. Colombia no está acostumbrado a pensar en la calidad como un atributo asociado al cumplimiento, ¿cierto? Sino está pensando que compró un certificado, compró un resultado o compró un permiso. No, la evaluación de la conformidad es un servicio que le permite garantizar el desarrollo de una cadena productiva o de la producción y diseño de un bien de servicio. Y esa visión solo se logra generando cultura y dando información. Por eso nosotros estamos muy volcados a hacer actividades aprovechando la virtualidad. La semana pasada terminamos nuestros foros sobre calidad, tratando de llevarle a todos los productos, a la industrial, a los consumidores de servicios esa información, porque es que no es lo mismo contratar un servicio con un laboratorio a un servicio con un laboratorio acreditado. Ambos pueden venderte en términos generales lo mismo, pero los atributos que tiene ese servicio son realmente muy diferentes. En eso estamos trabajando mucho, porque creemos que eso va a motivar efectivamente esa demanda. La gente informada va a saber que está adquiriendo un servicio con unas características que van más allá de un resultado en un papel. Entonces, en eso estamos trabajando. La articulación entre todas las entidades verticales es supremamente importante, y también en eso creo que INM, los mismos organismos evaluadores de la conformidad, CONTEC, el normalizador y los reguladores estamos dando pasos muy importantes para que todo el tiempo estemos hablando, y creo que ahí, entre esa promoción y esa articulación, pues es una estrategia de sistema muy importante para lograr hacer que la demanda crezca y sea sostenible para todos aquellos laboratorios, mantener el cumplimiento y que todos los productos, pues en general, se vean beneficiados con ello. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. El tiempo desafortunadamente va corriendo, nos queda todavía unos minutos. Yo quisiera hacerles una pregunta que enlaza con lo que hemos estado diciendo en las 2 o 3 últimas intervenciones, y es para que me la respondan en máximo 1 minuto. Vamos a asumir ese reto. Y es, ¿qué retos tiene el Subsistema Nacional de la Calidad hacia adelante? Y yo les pediría que pudiéramos hacer énfasis en consumidores o en productores. ¿Sí? No sé si Teresa, si quieres iniciar tú, ya que estamos, esta sería nuestra última pregunta. Vamos a ir con las damas primero y después vamos con los demás panelistas. Yo creo que de los retos grandes que tiene el subsistema en este momento es
poder ampliar los beneficios, digamos, como los obtenidos con el proyecto Colombia Mide a otras cadenas del sector, de los sectores agroalimentarios del país, porque este es un país con una riqueza agrícola que todavía tiene mucho por explotar, y creo que es importante, muy importante fortalecer ahí. Y trabajar realmente en los otros dos temas que hemos tocado aquí por los laditos, que es la producción de materiales de referencia y la generación de proveedores de ensayos de actitud dentro del país, que eviten esos sobrecostos y costos que a veces son bastante excesivos de tener que hacer la comercialización hacia afuera, y como todas las implicaciones de tener materia viva, el suelo, el foliar, todo lo que es de esta cadena productiva entrando y saliendo por las fronteras del país. Creo que me gasté menos de un minuto y, y es, digamos, concretamente los grandes retos que creo que tienen, los que tiene que trabajar el sistema. Perfecto, Teresa. Me parece que es una muy buena conclusión que debemos tomar nota. Para el siguiente minuto, ¿quién quiere tomar la palabra? Si quieres, muy yo. bien, director general, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Ramón. Digamos que retos importantes, y hablo desde el instituto y obviamente en articulación con el subsistema, es contar con materiales de referencia certificados en diferentes matrices que puedan cubrir las diferentes tipos de, en este caso, de alimentos o a nivel agro que tenemos. Hoy tenemos dos específicos, uno en cambio en cacao, otro en plaguicidas en aguacate, pero asimismo hay una infinidad en otros productos, en otros tipos de productos agroalimentarios que sería necesario desarrollar. Y ese sería el reto, uno de los retos importantes que el instituto debería enfocar su ejercicio en el mediano y largo plazo. De esta forma garantizaríamos la trazabilidad de las mediciones, el aseguramiento de validez de resultados de los laboratorios que ejecutan este tipo de ensayos, dependiendo, porque este tipo de materiales en matrices específicas generan mayor confianza en las mediciones, disminuyen el sesgo asociado a los procesos de validación de los métodos. Entonces yo creo que ese reto es importantísimo para el instituto. Muy importante reto, muchísimas gracias. Siguiente minuto para Fidel, por favor. Gracias. Sí, es tan corto y tan breve que voy rápidamente. Información, formación. Me parece que a nivel de los sectores productivos es muy importante que conozcan la infraestructura instalada que tiene Colombia, que ha recibido elogios a nivel internacional. Es decir, es una infraestructura de la calidad que puede perfectamente brindarse al momento actual a la mayoría de las cadenas productivas en el sector agroindustrial. Me parece que hay esa fortaleza. Naturalmente que a nivel del ONAC habrán cosas que siempre van a querer hacer más grandes y mejores. Llegar a los 500 es un buen número. En el caso del INM, garantizar la trazabilidad metrológica, incorporando la trazabilidad a nuevas a unidades, digamos, del sistema internacional, por ejemplo, brindando beneficios en términos de lo que es la calidad de la medición. Me parece que ahí va bien, ¿no? Pero fundamentalmente hay que hacer, y esto es un poco más grande, digamos, un poco, esto es más un deseo, que haya una relación justa. La calidad vale, pero la calidad también tiene que pagarla aquel que se come un bombón en la Torre Eiffel de París, para que aquel productor de nuestro campo que está allí produciendo ese grano de cacao también sienta el beneficio de esa calidad de ese producto que él tiene. Y para eso, luego él recibiendo beneficio, él también va a poder pagar la calidad que requiere ese consumidor en Francia, en Austria o en Suiza. Entonces, pienso que por ahí también van las cosas. Gracias. Muy bien. Mauricio, último minuto. Listo. Último minuto. Bueno, yo creo que un reto hacia futuro, y un futuro más bien grandecito, es no seguir solamente pensando en los sectores como el agroalimentario hacia el cumplimiento de requisitos, sino hacia mercados voluntarios. Para mí es muy importante esto. Los mercados globales hace mucho tiempo llegaron a garantizar seguridad.
En muchos de esos contextos estamos desarrollando capacidades para garantizar seguridad, pero ya los mercados globales dan esto por sentado. Ya están pidiendo otro tipo de atributos adicionales. Al sector agroalimentario se le está ya solicitando atributos de sostenibilidad, de conservación de agua, huella de carbono, que son atributos que todavía no hemos empezado a planear. Creo que el reto es empezar a planearnos nuestros sectores hacia ese tipo de mercados globales que están dentro de unos criterios de mercado, no criterios de regulación ni de seguridad, sino de mercado. Hay muchos elementos que hoy no están regulados por las economías, pero sí por los mercados. La gente cada vez quiere productos con mayor valor agregado. Tenemos el potencial y tenemos que proyectar los sectores y nuestro SICAL para dar las herramientas para ello. Gracias. Muy bien, muy bien. Hay unas reglas escritas y hay unas reglas de funcionamiento, digamos, de todos los mercados. Muchas gracias a todos por estas respuestas. Nos queda todavía un poquitico de tiempo y les voy a pedir un reto muy difícil. Desde la perspectiva del consumidor, tener laboratorios acreditados, ¿cómo la podríamos definir en una palabra? Fidel. No te estamos viendo, Fidel, porque tu micrófono está cerrado. Calidad en el producto. Está muy bien. Teresa. Yo diría confianza. Confianza, esa nos gusta mucho. Mauricio. Bueno. Teresa me quitó la palabra, pero la confianza debe entender como cumplimiento. Cumplimiento. Director Carlos Andrés. Bueno, me quedó más difícil porque ya se adelantaron con las dos que tenía. Seguridad. Seguridad. Muy bien, todos atributos muy, muy importantes que este proyecto Colombia Mide nos ha ayudado a conseguir, que nos abre hacia el futuro la posibilidad de obtenerlos, de lograrlos, de alcanzarlos, de añorarlos. ¿Sí? No sé qué otros verbos haya, pero debe haber muchos más. La lengua castellana es fabulosa. Entonces, quiero tal vez no presionarlos más, si tenemos 3 minutos, pero que se puedan despedir de nuestro público. Para ser justos, vamos a dar la palabra al director Carlos Andrés para que se despida primero de toda nuestra audiencia. Yo he disfrutado, de hecho, esto inmensamente, director. Yo creo que las personas que nos están oyendo también lo han hecho. Vale, Ramón, muchas gracias por tu moderación y también ha sido un placer compartir este espacio con Fidel, con Mauricio y con Teresa. Muchísimas gracias por el trabajo conjunto, por este escenario de presentación de conclusiones y resultados. Claramente para los que hemos participado de forma directa o indirecta, es un hito, es un logro y claramente también es una exigencia de continuar con este tipo de ejercicios a futuro. Solo es un pequeño inicio, una pequeña semilla, pero nos falta mucho por hacer. Y ese es el ejercicio que tenemos que seguirnos planteando en el corto y mediano plazo. Ciertamente, ciertamente. Teresa, para despedirte. Bueno, no, agradecerles a todos realmente. Considero que AgriLab ha tenido una gran oportunidad al haber sido beneficiario de este proyecto. Agradecer al Instituto Nacional de Metrología y al equipo de las personas del instituto y del proyecto Colombia Mide por todos los ejercicios de capacitación y de acompañamiento que nos tienen en el proceso de acreditación en este momento. Y pues nada, decirles que la calidad siempre va a ser una regla de oro y que AgriLab está con las puertas abiertas como siempre para todos sus usuarios con la mejor calidad. Muy bien, Mauricio, y terminamos con Fidel. Bueno, no, pues realmente hay que destacar los logros del proyecto y seguir aunando en que este tipo de proyectos sigan apoyando nuestra infraestructura, nuestras capacidades. Desde ONAC, nuestro grano de arena es prestarles el servicio de acreditación con las mejores características y estándares mundiales a todos, pero efectivamente hay que tener siempre en mente que logremos constituir una infraestructura de la calidad en el país va a ser un elemento que va a beneficiar a todo el país. Así que proyectos como este, bienvenidos, nuevos proyectos, clientes que cada vez valoren mucho más esos servicios para mantener los logros del proyecto sostenibles en el tiempo, sean bienvenidos. Y desde ONAC pues, estamos disponibles para seguir apoyando a todos nuestros organismos evaluadores de la conformidad y conectarlos con las demandas que se están surgiendo y están generando desde la regulación y los mercados voluntarios. Fidel. Gracias. Pienso que el proyecto Colombia Mide
ha hecho posible brindar la oportunidad a la infraestructura de la calidad de Colombia de mostrarse una vez más como una estructura, como un sistema, como una relación de sinergias, en donde simplemente lo bueno colombiano ha salido, ha estado presente. De verdad, me parece que ha sido un proyecto espectacular. Todos han participado y todos han aportado de manera que se ha convertido en una especie de círculo virtuoso en donde los resultados están a la vista. De verdad que me siento muy contento de haber participado con ustedes en este foro. Es muy corto el tiempo, pero es una gran oportunidad para compartir con ustedes estos enormes y grandes logros que han tenido ustedes. Bueno, muchas gracias. En mi calidad de presidente de ASOSEC, la Asociación Colombiana de Organismos de Evaluación de la Conformidad, pues quiero agradecerles a todos ustedes y a los panelistas, a Teresa, a Mauricio, a Carlos Andrés, a Fidel por haber estado aquí esta tarde y anoche con nosotros. Yo estoy sesgado, pero a mí me tocó el mejor panel de todos. Entonces, a mis panelistas, pues les doy un aplauso muy especial. Muchas gracias y nos vemos en próxima oportunidad.